Y tenemos siempre el afán de poner nuestra mente también en forma, así que nos ocupamos de ella para intentar mejorar nuestra salud mental. Y para eso siempre contamos con buenísimos profesionales. En este caso vamos a hablar con Fátima Servián Franco. Ella es psicóloga general sanitaria y también es profesora. Fátima, buenos días. Hola, buenos días. Vamos a hablar de la depresión, pero fundamentalmente de la mujer, porque aunque tantos hombres como mujeres pueden tener la misma prevalencia para sufrir este trastorno, sí es verdad que la depresión, la exógena, sobre todo cuando el ambiente es determinante, se da más en la mujer. ¿Por qué? ¿Por qué ocurre esto, Fátima? Bueno, pues tenemos que tener en cuenta que la depresión tiene una vertiente social, ¿no? Como bien has dicho, a nivel endógeno, hombres y mujeres tienen una prevalencia similar, pero el número se duplica cuando hablamos de depresión exógena, en la que el ambiente es más determinante. Para que lo entendáis, la depresión endógena se crea en nuestro cerebro, sin necesidad de que exista un factor externo. Suele depender de cambios fisiológicos. En cambio, la depresión exógena es como consecuencia de un acontecimiento externo, como la muerte de un ser querido, ruptura de pareja, pérdida de nuestro trabajo, y es ahí donde las mujeres pues tienen una prevalencia del 50% mayor. Uh-huh. O sea, tiene que ver más con las cuestiones de sentimientos y de vivencias y todo eso, y parece que afecta más a la mujer entonces. Sí, sobre todo en esta depresión se ha encontrado el contexto social, que puede ser un factor de riesgo para que las mujeres pues padezcan depresión, ¿no? A la luz de los datos nos muestran que la mujer es el segundo factor de riesgo para padecer esta enfermedad. Esto es debido también a la educación de cuidadora que se le ha atribuido a la mujer y tiene mucho que ver con el desarrollo de esta enfermedad. Porque en muchas ocasiones pues las mujeres se olvidan de ellas mismas para darse el cuidado de los demás. O sea, se preocupan por todo lo que le está pasando al resto de la gente, no se preocupan de ellas mismas y eso las deprime. Exactamente. Hay que tener en cuenta que la depresión es un proceso multifactorial y complejo, y entonces depende de muchos factores. Pero también es verdad que hay factores como la pobreza, el desempleo, la baja educación, que se ha demostrado que están más en mujeres, ¿no? Entonces, pues son factores que están asociados. También pues el ser jefas del hogar, el ser ama de casa, también pues han sido factores que se han visto que pues son circunstancias vitales que están más expuestas las mujeres, y eso hace pues también que aumente pues el porcentaje de este tipo de depresión. O sea, no hay forma de evitarlo entonces, tal como lo estás poniendo encima de la mesa. Sí, eso es algo que puede empezar en la adolescencia, ¿no? Y continuar en el resto de la vida. Claro, se ha visto, ¿no?, que la circunstancia vital en sí misma, la que están expuestas, empieza desde la depresión, pero se conserva hasta la edad adulta, ¿no? Entonces, aparte de estos factores, también tenemos que tener en cuenta los estereotipos genéricos de roles, ¿no?, que incentivan a la mujer pues a un mayor desarrollo de emociones como la empatía, la culpa, y estas emociones sí están muy relacionadas con la tristeza y la desesperanza, que al final lo que conforma pues básicamente la depresión. Pero sí hay solución, ¿no? La buena noticia es que sí la hay. ¿Cuál es la solución? O sea, porque, por ejemplo, me estás diciendo, amas de casa, el hecho, por ejemplo, de no desarrollar sus capacidades en otros terrenos, podría ser causa de depresión. Vamos a poner eso como ejemplo. A eso sí se le puede ver una solución fácil, entre comillas. Bueno, pues puedes salir de ahí y tirar por otro lado. Pero si tú me dices que el hecho de ser cuidadoras o preocuparse por los demás puede ser también un detonante para la depresión, ya me dirás cómo se soluciona eso. A ver, porque sentirse responsable por el bien de otros, ¿no?, que es un factor muy importante para este tipo de depresión en mujeres, pues realmente hay que hacerlo ajustado, ¿no? Es decir, ahora no se trata de todo lo contrario, pero sí también, por ejemplo, tenemos que trabajar en que nuestras madres, abuelas, que han crecido más con este concepto de género, pues reelaboren el concepto social que tienen de ellas mismas para un mejor funcionamiento psicosocial y emocional. Al final hay que ajustar. No se trata tampoco de un cambio de 180 grados, sino ajustar pues esos roles de género a un funcionamiento al final pues mejor a nivel interpersonal. O sea, cambiar la sociedad, poco menos. El concepto.
No, sobre todo reelaborar el concepto uno a uno, el personal, ¿no? Si la persona te viene con depresión, pues ese trabajo psicosocial es tan importante pues como los fármacos para la endógena o como la activación conductual para otro tipo de depresión, ¿no? Entonces al final, como a nivel de psicología se trabaja a nivel individual, tener esa parte psicosocial para trabajar con la persona. Es decir, no solamente tienes que desarrollar emociones de empatía y de culpa, ¿no?, sobreelaborada, sino también que tienes que reelaborar el concepto sobre ti mismo a nivel interpersonal y de cuidado. No siempre estás cuidando a los demás, sino tienes que también darte un poquito tu lugar. Y eso pasa mucho, la depresión, por ejemplo, que encontramos en mujeres ya pues de 60 años hacia arriba. O sea, algo que en realidad la mujer difícilmente va a poder hacer sola. Claro, exactamente, pues es como reelaborar un poco también el tratamiento, de no basarse solamente en los fármacos, en activación conductual, en un tipo de tratamiento, sino pues también saber los factores de riesgo que conllevan a la depresión para tratar desde ahí. Uh-huh. Por otro lado, hay otra cuestión. Las mujeres tienen dificultad para procesar la rabia. Sí. Para comportarse con asertividad. Exactamente. ¿Eso cómo se soluciona? Bueno, a ver, desde la socialización, las mujeres tienen más dificultades para procesar la rabia, comportarse asertivamente y proteger sus necesidades de actualizarse. A ver, al fin y al cabo, eso es un afrontamiento pasivo, centrado en las emociones y rumiativo. Lo que hace es que la persona esté completamente siempre centrada en sus emociones y rumiando sobre ellas, ¿no? En vez de un afrontamiento activo que es centrado en las soluciones, búsqueda de solución. Eso también es algo que se trabaja a través de la terapia, enseñando a las mujeres que ese afrontamiento pasivo es más bien aprendido y que podemos tener un afrontamiento más activo en vez de pensando en lo negativo, rumiando, búsqueda de soluciones, que sería la otro tipo de afrontamiento. El mero hecho de ser mujer ya te pone en una situación de riesgo, es más o menos lo que estamos diciendo. Sí, sobre todo a nivel exógeno, a nivel de las circunstancias externas. O sea que esa exposición, por ejemplo, que la mujer también tiene pues a poder sufrir un abuso sexual, una violencia sexual o simplemente a ser increpada en un momento determinado en la calle, eso supongo que también puede influir de alguna manera, ¿no? O la inseguridad que eso le pueda producir o provocar. Exactamente, eso sería como otro baremo de características, ¿no? Tenemos las externas, tenemos la educación recibida, tenemos cómo procesamos las emociones y este ya sería el último apartado, por así decirlo, que son las circunstancias vitales en sí mismas. Y realmente pues se ha demostrado mediante varios estudios que las mujeres estamos más expuestas con mayor frecuencia a esas series de circunstancias vitales depresógenas, que serían como abuso sexual, violencia sexual o simplemente también otro tipo de abuso, pues, abuso psicológico, maltrato. Entonces las mujeres, pues por desgracia, estamos más expuestas a esas circunstancias vitales, lo que nos llevará también pues a más probabilidad de desarrollar depresión. Fátima, tenemos una oyente que le gustaría hacerte una pregunta, ¿es posible? Por supuesto. Pues nos llama Carmina. Carmina, buenos días. Buenos días, Marilo. Adelante. Es un placer escucharos. Vamos a ver si puedo resumir. Me gustaría preguntarle a la doctora desde el año 1985. Y entonces, pues, bueno, no tengo mucho apoyo familiar. Y entonces, tristeza es una cosa por los libros de autoayuda, melancolía es otra. Y entonces es bueno que el entorno que tengo me esté siempre diciendo mis errores de juventud, menos mi padre y mi madre. Lo que tengo de familia, que es poquita, eso me hunde más aún. Yo mis emociones a lo mejor en ciertos instantes no logro controlarlas, porque es que si hay un grillo y se le pisa, grita. Y entonces, pues, no sé, mis zonas erróneas me lo he leído todo, pero qué tristeza y qué melancolía y depresión. Muchas gracias, Muchísimas Carmina. Gracias por vuestro programa. Muy amable. Adiós. ¿Qué le podemos decir, Fátima? A ver, pues son conceptos distintos pero interrelacionados, ¿no? Para empezar, la tristeza por sí misma es una emoción de las 5 emociones básicas y es necesaria. Esto no me canso de decirlo, la tristeza es una emoción más y hay que aceptarla y vivirla.
porque la tristeza muchas veces nos dan detalles, nos da información de lo que nos está pasando. Entonces la tristeza hay que adaptarla, hay que vivirla y al final pues se está dando información, ¿no? O por ejemplo, pues pérdida de un familiar, pérdida de la pareja, la tristeza es buena vivirla. La melancolía al final lo que hace es prolongarse un poquito más en el tiempo y le llaman como la felicidad de la tristeza, ¿no? Porque es una emoción de melancolía que no refuerza, pero al final también están en hechos negativos. Y lo malo de la melancolía es si la sostienes en el tiempo. Y al final, pues la depresión es una enfermedad, que es lo que he comentado, que tiene muchos factores, ¿no? Tiene factores endógenos, exógenos, y al final lo que creo que ella está buscando es apoyo social, ¿no? Que es una cosa también que va muy relacionada con la depresión. Cuando llegamos a sentir tristeza, melancolía, todo unido, no quiere decir que sea depresión, pero también vamos a encerrarnos un poquito más en nosotros mismos y ese apoyo social, si encima lo que nos hace es todo lo contrario, pues podemos entrar en una situación de depresión. Pero en este caso también le diría a la oyente que nosotros, nuestro cerebro está un poco actualizado para vivir en el momento que vamos un poco hacia atrás, un poco hacia adelante, pues nos vamos un poco desajustados. ¿Y qué podemos hacer los demás? Cuando estamos advirtiendo que una persona, una mujer, puede estar entrando en un proceso de depresión, ¿hay algo que podamos hacer los demás para ayudarla? A ver, yo creo que lo que hay que hacer en general y no hacemos es escuchar a los demás, ¿no? Dejarnos un poco de decir pues lo que te pasa, lo que tienes que hacer, porque realmente no lo sabemos porque son otras personas, y sentarte y escuchar a esa persona, ¿no? Si vemos realmente que empieza un poco a aislarse de todo, que empieza a perder pues el gusto por lo que antes le gustaba, que no empieza a tener ningún tipo de satisfacción, ahí sí creo que es un momento en el que tenemos que buscar ayuda profesional, ¿no? Porque al final los psicólogos lo que hacemos es intentar cambiar la relación que tienes tú con el contexto, pero no cambiar a tu contexto, sino a la persona, porque ahí hay varios factores a nivel comportamentales, conductuales y cognitivos que tenemos que mejorar para que la persona vuelva un poco a encontrar pues esas ganas de vivir, que al final es el síntoma pues más significativo y peligroso de la depresión. Uh-huh. Pues yo creo que casi que con esto nos vamos a quedar, porque es lo que yo creo que a todos nos preocupa, que a menudo este tipo de cosas suceden a nuestro alrededor cuando no nos vemos implicados nosotros mismos, que a cualquiera de nosotros nos puede pasar,